Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de Español 385, es decir, el curso de Introducción a la Literatura Hispanoamericana que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a hablar del escritor cubano José Martí y vamos a comentar dos poemas que hemos leído en la clase. José Martí es una personalidad muy importante y muy conocida en la historia no solo literaria, sino también política de Cuba. Nació en el año 1835 y falleció unos 60 años después, en 1895. Además de escritor intelectual, José Martí suele ser celebrado como héroe nacional, national hero, como héroe nacional de Cuba, porque fue un hombre siempre involucrado en actividades revolucionarias y políticas y combativas en favor de la independencia de Cuba, que durante la vida de José Martí estaba todavía bajo el dominio de España. Esto de que sea héroe nacional en Cuba, que se le reconozca de tal manera, pues como les he comentado en la clase, el aeropuerto internacional de La Habana se llama precisamente el Aeropuerto Internacional José Martí, en honor a la personalidad de José Martí, que se ve en muchos casos como símbolo de la independencia y de la nación cubana. Todas estas actividades revolucionarias en las que participó José Martí durante su vida llegó a condenar a José Martí al exilio en España, donde vivió en la ciudad de Zaragoza y allí estudió Derecho. Posteriormente viviría en varios países hispanoamericanos, como México, Guatemala, Venezuela y también en los Estados Unidos. Trabajó además como profesor, dio clases, pues también fue traductor y escribió en periódicos en español y también en inglés. Desde Estados Unidos, José Martí, cuando vivió en los Estados Unidos, continuó abogando por la independencia de Cuba y luchando por la independencia de Cuba de diversas maneras, y de hecho acabó muriendo en el transcurso de una batalla en 1895, sin llegar a ver la independencia de Cuba, que no llegaría hasta unos años más tarde, en 1898, después de la derrota de España en la Guerra Hispanoamericana, conocida en inglés como The Spanish-American War. Como escritor, José Martí produjo teatro, narrativa, alguna novela como Amistad Funesta, por ejemplo, y muchos artículos periodísticos, pero su poesía ha adquirido una fama especial, a pesar de que una gran parte de su poesía se publicó póstumamente, se publicó después de su muerte, se publicó en el siglo XX. Como poeta, hay que decir que José Martí es un poeta modernista, pero eso sí, con muchos elementos tomados del romanticismo. Su idealismo en algunos casos es uno de esos elementos, pero en todo caso se le considera poeta modernista, y en este sentido su poesía es extremadamente simbolista y suele estar llena de símbolos y de metáforas, como hemos visto en algunas de las poesías, en algunos de los poemas que hemos leído
de José Martí en la clase. Tiene también su poesía un elemento combativo, porque evidentemente era un momento en el que estaba luchando por la independencia de Cuba y su poesía tiene un elemento combativo, de crítica social, y representa esa idea de que la poesía, el arte, la literatura, pueden tener un impacto en la vida política. Lo que está claro es que en muchos de sus poemas se refleja de forma evidente un gran amor por su patria, por Cuba, por cuya independencia de España él busca luchar, no solamente a través de la literatura, como vemos, sino también a través de las armas, porque murió en el transcurso de una batalla en este contexto revolucionario en el año 1895. Vamos a comentar ahora los dos poemas de José Martí que hemos leído en la clase. Y de hecho vamos a leer primero los poemas y después los comentaremos. El primero de ellos es Si ves un monte de espumas. Ese es el título del poema porque es también el primer verso del mismo. Es un poema que tiene 4 estrofas, de 4 versos octosílabos, de 8 sílabas cada una, y la rima, la estructura de la rima es siempre la misma, es A, B, B, A, en cada una de esas 4 estrofas. Vamos a leer Si ves un monte de espumas, que dice lo siguiente. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero, es del vigor del acero con que se funde la espada. Poema en principio bastante sencillo, no muy largo, con una estructura bastante clásica, y lo que queda claro es que estamos ante una composición autorreferencial, metapoética, porque es una composición en la que Martí describe cómo es su poesía. Nos describe su propia poesía, cómo es su poesía, y lo hace a través de diversas metáforas. El significado de algunas de estas metáforas es más evidente que el de otras, pero en general Martí subraya el carácter combativo de sus versos y además de las metáforas a veces utiliza también símiles o comparaciones. Por ejemplo, cuando dice mi verso es como un puñal, que por el puño echa flor. Es decir, my verse, my poetry is like a dagger. Y luego dice que por el puño echa flor. And flowers come out of its handle. Bueno, ahí vemos que habla del verso como un puñal, el verso como un arma que se puede utilizar para conseguir o para animar a quien escuche o lea el verso a que haga y consiga ciertas cosas, en este caso de tipo político. Dice también al final que su verso es del vigor del acero, steel, con que se funde la espada, sword. Entonces vemos claramente que la poesía para José Martí es un agente de lucha y es algo que puede promover el cambio social y el cambio político. Por eso decimos que parte de la poesía de José Martí es una poesía de carácter combativo.
porque nos encontramos en un momento en el que se está luchando por la independencia de Cuba frente al dominio de España. En Si ves un monte de espumas nos encontramos con muchas metáforas naturales. Se habla del verso como un monte de espumas, un abanico de plumas, da un agua de coral, es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Las metáforas nos refieren a lo natural, a la naturaleza, y también nos encontramos con algunas oposiciones. Por ejemplo, cuando dice mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, por supuesto ahí lo que encontramos son sinestesias, porque el verso no puede ser verde y no puede ser de un carmín encendido. De hecho, el propio carmín tampoco puede ser encendido, sino que nos encontramos ante unas sinestesias ahí, pero ahí refleja con esas sinestesias diferentes estados de ánimo, desde la calma o la esperanza, que puede significar ese verde claro, a la pasión, al fragor de la batalla, que puede suponer o que puede significar ese carmín encendido. Refleja también, por supuesto, el verso de Martí, el dolor que puede sentir en cierto momento la voz poética, cuando dice que es un ciervo herido, mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Sobre todo, deja claro José Martí en este poema que su verso, su poesía, su verso es breve y sincero, subraya la sinceridad y también la sencillez de su poesía. Suele presentarse en muchos de sus poemas José Martí como un hombre sincero, como una persona sincera y como una persona sencilla. Y aquí se subraya también la sinceridad de su verso, de sus poemas, que son sencillos, que pueden comprenderse, y es una poesía que es, además, una vez más, combativa. Ya no solamente porque dice que su verso es como un puñal, que su verso tiene el vigor del acero con el que se funde la espada, sino que además dice, mi verso al valiente agrada. Es decir, es un verso, es una poesía que va a tener interés para aquellos que sean valientes y para aquellos que quieran y deseen luchar por la independencia de Cuba. Vemos que hay una dimensión política muy clara en la poesía de José Martí. Esto es un poema autorreferencial, es un poema metapoético porque nos describe cómo es la poesía de José Martí, pero por supuesto es una poesía que cuando la describe nos damos cuenta de que tiene una dimensión política, una dimensión que busca tener un cierto impacto en el decorrer de la política y de la situación histórica y política de Cuba en su momento. Eso es el poema Si ves un monte de espumas, uno de los dos poemas que leímos en la clase. El otro poema de José Martí que leímos y que a ustedes les pareció un poco más complicado que Si ves un monte de espumas, es el que se titula Dos patrias. Dos patrias es una composición principalmente en versos endecasílabos, es decir, en versos de 11 sílabas, aunque no es el caso de todos, pero la mayor parte de los versos que están aquí en este poema Dos patrias son versos endecasílabos, versos de 11 sílabas. Vamos a leer el poema Dos patrias y después trataremos de
iluminar algunos de los puntos más importantes, algunos de los elementos de mayor interés en esta composición. Dos patrias de José Martí. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son una las dos? ¿No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano? Silenciosa Cuba, cual viuda triste, me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa. Tenemos 3 puntos suspensivos ahí al final del poema, y bueno, desde luego, si antes decía José Martí que su verso era breve y sincero, sí, el poema es breve, Dos patrias, probablemente sea sincero también, pero desde luego es mucho menos accesible que si ves un monte de espumas, eso está claro, y estoy de acuerdo con ustedes en la clase cuando dijeron eso. Este poema lo que dramatiza es una reflexión sobre la relación de José Martí, la relación del poeta con su patria, que es homeland, que es Cuba. Claro, la idea de patria, pues una idea que viene del romanticismo y que, por supuesto, es uno de los ejemplos de los elementos románticos que aparecen en la poesía modernista de José Martí. Y ya en el primer verso vemos una supuesta dicotomía, porque dice, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Tenemos ahí una dicotomía entre Cuba y la noche como las dos patrias de la voz poética. Pero ya muy rápidamente se pregunta de forma retórica, ¿o son una las dos? Es decir, ¿se unen esas dos patrias? ¿O se pregunta si se pueden unir esas dos patrias? ¿Serán la misma cosa? Cuba y la noche. Y esto es algo que hay que comentar, porque no es que haya una dicotomía entre Cuba y la noche, sino que duda el poeta, duda la voz poética sobre si Cuba y la noche son realmente la misma cosa. Por un lado, Cuba es su patria porque él es cubano y ha dedicado a la defensa de Cuba y a la consecución de su independencia desde diferentes lugares y con diferentes estrategias, gran parte de su vida. Por tanto, Cuba es su patria, pero la noche también lo es, porque la noche representa el sufrimiento por el que José Martí ha atravesado al estar lejos de Cuba, al estar exiliado durante tantos años, al estar físicamente alejado de Cuba en el exilio. ¿O son una las dos?, se pregunta, porque el poeta duda sobre si debe identificar Cuba y la noche, subrayando así el dolor que siente por estar lejos de Cuba, pero también subrayando el dolor que siente una Cuba personificada, como toda patria, que suele estar personificada de una u otra manera, el dolor que siente Cuba por encontrarse sin la libertad que desea José Martí y por encontrarse bajo el dominio español. Por tanto, vemos que posteriormente en el verso 5 va a comparar a Cuba con una viuda triste, a sad widow, continuando con estas imágenes que remiten a lo oscuro. El cromatismo, por así decirlo, de este poema es
verdaderamente oscuro, porque esta imagen de la viuda triste nos remite también a la oscuridad, igual que la noche. La noche y la viuda, generalmente una viuda vestida de negro, because she's in mourning, pues son imágenes que remiten a lo oscuro, pero no solamente remiten al oscuro, sino que la noche también se relaciona con la muerte. Cuando dice ya es hora de empezar a morir, la noche es buena para decir adiós. Por si no queda claro, repite después o añade después, la luz estorba y la palabra humana. Entonces, el dolor que siente por la situación de Cuba y por estar alejado de Cuba, le parece que lo acerca a la muerte. Y la muerte se relaciona con la noche. Ahí cuando dice ya es hora de empezar a morir, la noche es buena para decir adiós, la luz estorba y la palabra humana, el universo habla mejor que el hombre. A pesar del arte, a pesar de la poesía, el lenguaje no le parece suficiente como para expresar sus sentimientos. El universo, que es superior a la vida humana, porque la vida humana termina, pero el universo continúa. El universo habla mejor que el hombre. Parece que el tono es muy oscuro, es muy negativo, es muy triste en este poema, pero cuando llegamos al verso que dice cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea, volvemos a ese carácter combativo de la poesía de José Martí. Porque en esos versos, una vez más, anima al pueblo, anima al lector, anima a quien escuche estos versos, ya sea leyéndolos o ya sea recitados en voz alta, anima al pueblo, anima a los lectores a luchar por la independencia de Cuba, pero al mismo tiempo sabe que esta lucha, esta guerra, va a tener consecuencias sanguinarias, va a tener consecuencias violentas. Y entonces al final del poema, Cuba vuelve a aparecer personificada como una viuda, a widow. Al final del poema, Cuba es una viuda, muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo. Cuba, viuda, pasa. Al final del poema se personifica una vez más a Cuba como viuda, como una tierra que todavía no tiene libertad y en donde muchos de los individuos, en donde muchos de los habitantes que forman parte de esta tierra que es Cuba, han perecido, han muerto, han fallecido en la guerra. Esta Cuba como viuda puede explicarse por la situación violenta, revolucionaria, en la que vivía una Cuba que por entonces no era todavía independiente y de hecho, como ya hemos dicho, su independencia de España no llegaría hasta el año 1898, después de una sangrienta, después de una sangrienta guerra, y es además un suceso histórico, esa independencia de Cuba, que por mucho que José Martí luchase desde las letras y también con las armas por ella, no llegaría a ver, porque moriría en 1895, 3 años antes de que Cuba alcanzase esa independencia. Eso sí, José Martí quedaría entronizado, quedaría, en muchos sentidos, quedaría mitificado como un héroe nacional en Cuba, todavía
a día de hoy, en una situación política en la que se encuentra Cuba, que permite que tanto los opositores a la dictadura castrista como los que desde las instituciones gubernamentales en Cuba pues mantienen este gobierno dictatorial, tanto los que se oponen a este régimen político que a día de hoy, en 2022, existe en Cuba, como los que promueven y ejecutan ese sistema político, pues ambos tienen a José Martí como un símbolo, porque José Martí es el símbolo máximo de la independencia cubana, de la patria cubana, de la nación cubana, todas ellas, patria, nación, ideas promovidas por el propio Martí, pese a ser ideas verdaderamente románticas y que se encuentran en todas partes en su obra literaria y, por supuesto, en los poemas que hemos leído en la clase. Por eso José Martí es recordado como el héroe nacional en Cuba y está por encima esa idea, está por encima ese símbolo de José Martí como héroe nacional en Cuba, está por encima de cualquier tipo de ideologías. Y como ya les he dicho, el aeropuerto internacional de La Habana en Cuba se llama precisamente José Martí, pese a que José Martí jamás tuvo la oportunidad de vivir en una Cuba independiente. Durante toda la vida de José Martí, Cuba pertenecía todavía a España y se encontraba bajo el dominio de España. Vemos una poesía combativa, vemos una poesía modernista llena de todo tipo de metáforas, símiles, símbolos relacionados con el modernismo, y vemos una poesía con una dimensión política, combativa y revolucionaria, pero también una poesía autorreferencial, una poesía metapoética que nos describe cómo es la propia poesía de José Martí, que sin duda es uno de los grandes nombres del modernismo, un modernismo con un evidente gusto romántico en la historia de la literatura hispanoamericana. Terminamos así este vídeo sobre José Martí, que espero que les sirva para revisar estos poemas, para ir repasando aquellos elementos más importantes de la poesía de José Martí a medida que se va acercando el examen que pronto van a tener en esta clase. Como siempre, muchas gracias por su atención. Se despide ya el profesor Antón García Fernández.